Imagínate por un segundo que llegás desesperada a la sala de emergencia de un hospital y te das cuenta que quien decide las prioridades de paso ahí es un algoritmo muy sofisticado. O quizás que el evaluador de tu próximo trabajo sea nada menos que un modelo que fue entrenado en Corea. La inteligencia artificial está tomando decisiones cada vez más importantes en nuestras vidas. Y estos sistemas de procesamiento masivo de datos reproducen sesgos y valores de las personas que las diseñan, que por lo general son ingenieros, son varones, y aprendieron muchas matemáticas, mucha física, pero muy poca antropología, sociología y trabajo social. Se formaron en esta división artificial que hicimos del conocimiento humano, separando las ciencias exactas de las ciencias sociales. Y en esta separación, creo yo, que también está uno de los principales desafíos de la inteligencia artificial, porque los problemas a los que nos enfrentamos son enormes y necesitan de personas equipadas con conocimientos de datos, pero también de innovación social. Si le pedís, por ejemplo, a un generador de imágenes que te muestre la fotografía de un científico o de un médico, sin dudas va a mostrarte a un hombre blanco. Le seguimos mostrando a las futuras generaciones sesgos sistémicos que como humanidad ya debiéramos haber eliminado. Y es sutil y está oculto, pero está ahí. Sabemos que cada nueva tecnología, cuando emerge, nos muestra nuevos problemas y nuevas responsabilidades. Lo vimos este año. 2023 será recordado como el año en que la fotografía y el video dejan de funcionar completamente como evidencia de veracidad. Recibís el video de un amigo diciéndote que lo esperes en una esquina, o de un papá autorizando a su hija a salir de la escuela, o de tu hermana pidiendo que le deposites plata en su cuenta de banco. Los estás viendo, los estás oyendo, y sin embargo, eso puede ser completamente falso. ¿Se imaginan quiénes están pensando en cómo defendernos de estos nuevos peligros? Gemma Galdón es una emprendedora social que trabaja llevando perspectivas sociales al mundo de los algoritmos. Ella y su equipo trabajan creando dispositivos para auditar que la tecnología que usamos todos los días no siga reproduciendo inequidades, racismos y discriminaciones. Como por ejemplo, encontrar el uso de datos financieros en lugar de datos sanitarios en muchos hospitales. O que las mujeres estemos subrepresentadas en los datasets bancarios. Cada vez más, los emprendedores sociales necesitamos trabajar integradamente en las industrias para formar parte de los procesos claves de diseño y no ser parches al final. Necesitamos regulaciones que nos permitan ir más despacio en esta carrera desbocada. No solamente necesitamos hacerlo rápido, necesitamos mucho más hacerlo bien. Porque la inteligencia artificial no llegó al mundo para resolver nuestros problemas más urgentes. Pero ¿qué pasaría si estuviera diseñada para hacerlo? Es un momento histórico para escuchar las voces de las y los emprendedores sociales, porque ellas y ellos tienen mucho para aportar. Gracias.